Vamos a ello. Salió bueno, ¿no? Me faltó la música, me falló la música. Pero bueno, tenía harto suspenso. Ya. Vamos a hablar entonces de la necesidad de un Salvador. Como dice la alabanza, un Salvador hay en Jesucristo. Pero no es solo eso, ¿ya? Es más que solo eso. Primero, ya vamos a hacer como la serie, una recapitulación. Previamente en la serie, bueno, Dios ha creado los cielos y la tierra, ya hemos hablado de Dios que creó a las criaturas que deben vivir ahí. El ser humano, bueno, Dios creó al ser humano a su imagen, y hay semejanza, ya hablamos sobre eso, para gobernar a la creación junto con él. Pero la forma de gobernar tiene que ser a través a través de la obediencia de los principios, a través de la obediencia de los mandamientos que Dios les iba entregando. Hay varios mandamientos que se pueden hablar y bueno, profundizamos también en esas cosas en reuniones atrás. Y a través de eso, de gobernar por medio de la obediencia a los mandamientos que Dios le daba, el ser humano se mantendría en una relación perfecta, en una comunión de amor con Dios, ¿ya? Una vida de relación con Él, en la que Dios iba, conversaban, le decía qué había que hacer, Él decía que sí, y obedecía, y todo hermoso, perfecto, ¿ya? Bueno, en el capítulo vemos que el ser humano, ya, que en hebreo es Adam, ha obedecido a Dios, ya, acuérdense, tenemos este pequeño ejemplo en el que sí obedeció a Dios y gobernó como, o sea, manifestó un acto de lo que es gobernar, ya. O sea, Dios puso al hombre en un jardín para que lo labrara y lo cuidara. Eso también es parte de gobernar. O sea, cómo él sojuzgaba la tierra a través de controlarla. Eso es súper importante y un detalle bonito porque uno no se da cuenta, uno a veces como que asume que la palabra gobierno está directamente conectada a sentarse en un trono o sentarse como en la casa de gobierno y tomar decisiones importantes nomás. Pero en este caso, y es para una cultura que era básicamente agricultora y ganadera, gobernar y sojuzgar la tierra habla acerca de que la tierra haga cosas que naturalmente no haría de esa forma. O sea, naturalmente la tierra produce plantas, produce frutas, produce verduras, hortalizas, etcétera. Pero no lo hace de forma, o sea, la naturaleza no va a ser un predio de 100 metros cuadrados y va a hacer hileras y la va a arar y va a tirar la semilla y va a salir eh, la papa o el maíz, sino que va a salir maleza, van a salir unas por aquí, unas por allá, etcétera. Entonces una forma de sojuzgarla para ellos y de gobernar la tierra en sí es como labrándola, porque están haciendo que la tierra haga lo que el hombre quiere que haga, ¿ya? Es una forma de trabajar como en armonía con lo que Dios creó. Y bueno, viene y gobierna sobre los animales, hace su dominio sobre las bestias que Dios creó, porque dice, tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar así. Y es importante porque Dios no les dijo los nombres que debía de ponerle, le dijo, debes nombrarlos. Y él los nombró, ¿ya? Pero o sea, él sucumbió a la tentación de una de las bestias del campo que Dios había creado. Que es lo paradójico y lo irónico. O sea, en la segunda página de la Biblia, no de las nuestras, sino que como de, si lo decimos como del Códice más antiguo, una forma como bonita de decirlo, en la segunda página de la Biblia, el ser humano, o en la tercera, el ser humano eh, terminó escuchando a una serpiente, a una bestia del campo, en vez de dominar la bestia del campo. De hecho, él mismo le había puesto Nahash a la serpiente, y vino la Nahash y le dijo, parece que hay un problema de comunicación entre ustedes y Dios, porque lo que Dios quiere decir no es que ustedes van a morir, ¿ya? Van a ser como como un Elohim. Ahora, hay harta disputa ahí porque la mayoría de las Biblias dicen va a ser como Dios mayúscula, pero
a ciencia cierta no se sabe muy bien si está hablando acerca de Dios o si está hablando acerca de Elohim en general. Así como, no, es que no es que vas a morir, sino es que vas a ser como uno de nosotros. Ya puede ser también, porque en el Salmo 5.8 la Biblia dice, ¿y quién es el hombre para que te fijes en mí? El 8.5, perdón. ¿Eso dije? El 8.5. Y dice, para que te fijes en él, lo has hecho un poco menor que Elohim. ¿Ya? Y ahí lo traducen como ángeles. Claro, dice, lo ha hecho un poco menor que los seres espirituales. Entonces, no se sabe muy bien qué es lo que le quería decir la serpiente. Hay dos posturas, obviamente, pero en fin. En vez de gobernar, el punto es que en vez de gobernar y decir, no, yo no te voy a hacer caso a ti, o sea, gobernar significa, no, yo obedezco a Dios, y eso es gobierno. Ya, eso es como administra la creación. En vez de eso dijo, le hizo caso, dijo, te voy a hacer caso, voy a dejarme gobernar por ti. Y este acto le costó al hombre ser separado de la comunión perfecta con Dios, que la Biblia lo pone de varias formas. Pablo lo pone como destituido de la gloria, privados de la gloria también lo traducen algunos, muerte espiritual, enemistad con Dios, etcétera, etcétera. Lo que sí pasó es que eh, el ser humano fue influido ya por un poder externo, eso es importante. ¿Ya? No, como que no le nació al ser humano un día que estaba sentado y dijo, y le cayó la manzana en la cabeza y dijo, me la voy a comer, ¿ya? Sino que, o sea, digo manzana por hacer referencia a lo que supuestamente le pasó a Isaac Newton, no porque el fruto sea una manzana, sino que requirió de que otro ser viniera a ponerlo a prueba. Lo interesante es que hasta el momento Dios le había dicho no comas de eso, pero el ser humano no había caído en cuenta en lo que representaría que le dijera no comas. O sea, inconscientemente representaba para la decisión de hacerles caso a Dios o no, pero no se hizo eso se hizo muy tangible y muy real al momento en que realmente fue probado. O sea, es como que los mandamientos de Dios para que nosotros gobernemos con Él, el mero hecho de que exista el mandamiento no me genera un drama. Lo que me genera el drama es cuando me ponen a prueba y tengo que tomar una decisión en un caso real, sobre ese mandamiento. ¿Ya? Cuando se presentó una tercera figura, ¿ya? La serpiente, y le dice que, que le haga caso a ella, el ser humano termina siendo influido. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que ahora el ser humano, aparte de ser separado por Dios, eh, ahora ha sido contaminado por el mal, ¿ya? O sea, ahora el mal ya no es un agente externo que le pone una idea, sino que ahora el mal es un agente interno que quiere no solo ponerle ideas, sino que quiere gobernarlo, dominarlo. Y a eso es lo que la Biblia llama pecado. Por eso que en el capítulo 3 de la Biblia nos encontramos con una bestia externa que andaba por ahí, que el ser humano tenía que dominar, el ser humano termina siendo dominado por ella, voluntariamente por el engaño, pero en el segundo caso Dios le dice, mira, Dios le advierte y le dice, el pecado está ahí, ¿ya? Está esperando, escondido afuera de la puerta, así como acechándote, para que cuando te despreocupes, devorarte, dominarte. Pero Dios le dice al hombre que tú puedes y debes dominarlo, gobernarlo. Porque el deseo de él es gobernarte. El deseo de esta bestia interna, la bestia que ahora se te creó dentro, la bestia que nació adentro, como semilla de la serpiente, digámoslo así. Eh, bueno, y eso es la idea principal. La semilla de la serpiente, la simiente de la serpiente ahora, ha generado el mal interior como algo que lo lleva obviamente a querer darse a él, y lo que Dios llama como pecado, ¿ya? Que significa fallarle a donde uno quiere dar. Esa es la definición en hebreo, ¿ya? Que se dice, no me acuerdo. ¿Cómo es que se dice en hebreo? No me acuerdo. Pero en fin, eso significa, pecado significa, todos la mayoría conoce, no darle a donde yo quería darle, ¿ya? O donde se suponía que debía hacerlo. Más que donde quería, es donde se suponía, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Es que el ser humano se dejó dominar por
con este mal interno que se manifiesta como un animal que está acechando para comérselo, para dominarlo. Y no solo se deja dominar, sino que se deja consumir por él. Y empezó una espiral descendiente de, o sea, en descenso, de pura maldad, que empezó a consumir al hombre y apartarlo cada vez más de Dios. Un ejemplo de eso es que Caín se fue, la primera ciudad que se hizo, después viene una de sus generaciones que se llama Lamec, y Lamec es tan malo, o sea, es un ejemplo gigante de maldad, que él dice, y un dato así como bien friki, es que Lamec en sí no significa nada directamente, pero sí, pero es como la palabra al revés, como que le dan vuelta al orden. ¿Cómo se llama? Ah, no, no hay que ver. Es como la canción de 31 minutos, Severla, que uno da vuelta a todas las palabras al revés, como que si uno pronuncia la palabra rey o gobernador en inglés, o sea, en hebreo al revés, suena como Lamec. Entonces como el rey invertido, ¿ya? Como que es el gobernador inverso, totalmente opuesto a lo que Dios quería que gobernara. Es como un poco la idea de Lamec. Y claro, usted dice, o sea, Caín mató a su hermano, ¿ya? Y su castigo fue expulsión. Pero yo maté a un joven y Caín lo hizo prácticamente porque tuvo envidia en ese momento, porque Dios había escogido al segundo y no al primero, etc. Pero este Lamec no lo hace por una razón en particular, lo hace porque sí nomás, ¿ya? Aparte de que tenía dos mujeres y la Biblia llama que tenían que tener una, entonces eso demuestra que la maldad estaba muy mal, la semilla de la maldad. Y después en el capítulo 6 nos encontramos que también, o sea, maldad, 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 maldad. El ser humano se ha dejado consumir, ¿ya? Y está ahí donde nos quedamos, ¿verdad? O sea, mentira, no nos quedamos hasta ahí, se me había olvidado. Sin embargo, hay una pequeña esperanza, ¿ya? En una promesa, en una promesa en la advertencia, debería decir, una promesa en la advertencia hecha a la serpiente. ¿Qué le dijo Dios? Algún día un ser humano vencerá el resultado de tu maldad. Ya, eso está dicho en buen chileno, un buen en español no traducido tan literal del hebreo, sino que un poco la conclusión. Devolviendo así la posibilidad al ser humano de estar en el estado original de comunión perfecta con Dios. O sea, ya no va a haber maldad externa ni interna, entonces ahora el ser humano podrá estar con Dios. Es una pequeña promesa que se hizo en esa advertencia. Capítulo 2. El Salvador. No el país ni la ciudad. Bueno, pregunta importante. Antes de clamar por un Salvador, como dijo Joel, y como dijo Pedro, y como dijo Pablo, todo aquel que clame o invoque el nombre del Señor será salvo. Uno tiene que preguntarse si es que Dios quiere salvarnos, ¿ya? ¿Y por qué? Y esto es bien importante porque este es un razonamiento lógico. Y era, creo que la última pregunta de la prueba que hicimos. Y al parecer todos la tuvieron mal. No sé si alguien tuvo buena la última pregunta. A ver. Entonces la pregunta es, ¿Dios nos quiere salvar? Porque si Dios no quiere salvar a las personas, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? No hay esperanza. Si Él es el soberano y parte de su autoridad y su plan no es salvar a las personas, no lo va a hacer. Y si nos quiere salvar, ¿por qué querría salvarnos? Y nosotros usamos la terminología de salvar y todo, ¿ya? La mayoría de las personas hablan acerca de que Dios nos quiere salvar del infierno, y es porque la dicotomía cielo e infierno es la dicotomía... ¿Quién habla? ¿Quién dice? ¿Alguien quiere comentar algo? Dicotomía cielo, infierno. La dicotomía cielo-infierno, ¿ya? Es algo más... No es como la... Y esto es bien interesante porque, comentario aparte... A ver, sí. Comentario aparte... ya. O sea, ¿de qué nos quiere salvar Dios? La mayoría de las personas hablarían de que nos quiere salvar del infierno, particularmente porque es la dicotomía como moderna, ¿ya? O sea, Dios nos quiere salvar del infierno, ¿verdad? Porque la Biblia se trata de no irse al infierno. A eso viene Jesús, a que no nos fuéramos al infierno. ¿Ya?
Eh, pero realmente, si nosotros vamos analizando la Biblia, nos, eh, nos vamos a dar cuenta de que el plan el deseo de salvarnos no es salvarnos del infierno, necesariamente. ¿Ya? Ahora, ¿sabemos que Dios nos quiere salvar? ¿Dios nos quiere salvar? La pregunta, sí, por algo tiene un salvador. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice sobre eso. ¿Y por qué nos quiere salvar? ¿Ya? Porque podría destruirnos y hacer uno de nuevo. Ahora, lo importante es que esta dicotomía hacia el infierno no es de lo que se trata la Biblia. ¿Ya? La Biblia habla acerca de otra idea. ¿Ya? La dicotomía de la Biblia, esa dicotomía son estas dos realidades, o lo que se llama paradigma también. Paradigma. Paradox. Como la situación en cuestión es el cielo y la tierra. Cielo, tierra. ¿Ya? O sea, Dios hizo el cielo junto con la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, eso representa que había una conexión. Todo estaba junto, amalgamado. El ser humano decidió separarse de Dios por el pecado y todo lo que sabemos y ¡pum! ¡Pum, pum! ¿Ya? Separación. Pero la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 1, versículo 10, que lo que quiere hacer Él es ¡pum! ¡Pum, pum! Chuta, borrar todo. Quiere... ¿Pero por qué os borráis? Quiere reunir. Reunir. ¿Cuánto? 1:10. ¿Ya? Quiere reunir todas las cosas. Entonces, ¿de qué nos quiere salvar Él? Uno se preguntará. Ahora, es importante este paradigma, ya lo que la Biblia quiere hablar es de cómo el cielo se ha separado de la tierra. O sea, no hay comunión entre los seres espirituales y nosotros directa. No existe esa comunión con Dios directa, esa comunión perfecta. Y el Salvador, el Mesías, Cristo, la promesa, es demostrar o llevar a cabo la reunión de las cosas de nuevo. Entonces, de eso se trata la Biblia, de cómo el ser humano se dio al mal, se separó de Dios, hubo separación entre Dios y el ser humano y entre su dimensión y la nuestra, pero ahora Él quiere, a través del Salvador, reunir las dimensiones de nuevo para que podamos vivir en una nueva creación. Y le pregunto, ¿qué pasa con las personas que no quieren eso? Ah, bueno, entonces van a ir a otro lugar, a un lugar de separación con Dios por siempre. ¿Se dan cuenta que es de segunda categoría la idea de cielo e infierno? No es lo que la Biblia nos quiere presentar. Al menos los escritores bíblicos no hablan de eso, no es su propósito. Entonces, ahora vamos a ver que esta pregunta, obviamente lo tiene que responder la Biblia, ¿ya? Primero, ¿ah? Israel, no que estoy hablando que como segunda categoría sería que sería para las personas que no quieren estar con Dios, sería el infierno. Y la Biblia habla que el infierno lo creó para el diablo, entonces, y con sus demonios. Así que ahí serían las personas, como la misma rebelión. ¿Qué pasa? Que o sea, lo tuvo que crear, no sé si lo creó después, pero lo creó para el diablo, como dice la Biblia. Entonces ahí serían las personas que estarán condenadas. Pues. Lo que pasa es que, piénsalo bien, este lugar, el lugar como de castigo, digámoslo así, ¿Sí? ¿Qué castigo más grande para el ser humano? Que Está separado de Dios. de hecho, el castigo del principio, el ser humano, ¿qué hizo? No quiso obedecer a Dios, ¿y qué hizo Dios con el ser humano? Lo separó de él, lo mandó al este, mucho más al este. Y después Caín, cuando se dio la maldad, se fue mucho más al este todavía. Y después, ¿qué hicieron? Se fueron mucho más al este, hicieron Babilonia, ¿ya? Entonces la idea es eso, que el ser humano cada vez se aparta más y más y más y más de Dios. Y ese es el castigo del ser humano. Y se ha destruido a sí mismo por épocas, por estar separado de él. Entonces al final, si uno dice que no es que el infierno es solamente para el diablo y los demonios, pero ¿qué representa? O sea, ¿qué tienen en común el diablo y los demonios, todos los seres espirituales que se rebelaron, con todos los seres humanos que no quieren aceptar el plan de Dios? ¿Qué cosas tienen en común? Sino que todos se rebelan al plan de Dios. Entonces es como un lugar para todos los que se rebelan, para todos los que no quieren estar con Él.
para todos los que quieren hacer las cosas por sí mismos, que ellos son la autoridad, ellos pueden decidir qué está bien y qué está mal. Entonces el lugar de castigo es para eso. Pero en última instancia, el ser humano no está como diseñado para eso. El ser humano está diseñado para estar con Dios. Pero como el ser humano también ha decidido no estar con Dios y entregarse a la maldad, que fíjense, la semilla de maldad fue puesta por los que se habían revelado previamente. Y ahora el ser humano se dio cuenta de que me gusta también eso. Entonces decidió rebelarse y va a ir donde mismo que las personas que en el principio fueron los que le metieron la maldad. Entonces, el infierno no es la temática central de la Biblia, ¿ya? La temática central de la Biblia es como Dios estaba en unión con el ser humano, las dimensiones unidas, el cielo y la tierra se dividieron y Dios quiere volver a unirlas. Y la pregunta, ¿qué pasa con los que no quieren esa realidad? Bueno, entonces tendrán otro destino, ¿ya? Pero se dan cuenta que es como, por eso se llama un subproducto, ¿ya? O sea, la Biblia no está enfocada en cielo y infierno como nosotros nos hacen creer. Por eso dice la persona, hay que predicar del infierno porque la Biblia habla mucho del infierno, pero no es la temática de los escritores bíblicos. Ellos no están centrados en eso. ¿Es una realidad? Sí, pero no es de lo que se trata en la Biblia. Jesucristo no vino a que la gente a evitar a que la gente se fuera al infierno. Jesucristo no vino a eso. Jesucristo vino a reunir lo que se había dividido. Vino a unir el cielo con la tierra. Ya bien lo dice la Biblia. Por eso que vamos a seguir entonces para responder las preguntas. Primera de Pedro dice... ahora vamos a ver textos bíblicos, ¿ya? Que hablan acerca ya, otros pasajes del Nuevo Testamento acerca acerca de que Jesús es el Salvador, ¿ya? O sea, aquí tenemos varios textos. Ahora, ¿por qué tomé estos en particular? Porque estos mencionan el tema Salvador, ¿ya? Mencionan que es Salvador, que viene de la salvación, etc. Porque vamos a encontrarnos con muchos otros pasajes que dicen lo mismo de otra forma, que vamos a ver después, no hoy día, después. Como por ejemplo, spoiler, por ejemplo, que Él vino a limpiar de nuestros pecados. Se fue sin avisar. O sea, Él vino a perdonar nuestros pecados. La Biblia también lo enseña así. O viene a restaurar todas las cosas. La Biblia también lo enseña así. Que es la misma idea. Primero, vamos a partir en orden de aquí, porque las cosas vayan en orden. Estos están ordenados del Nuevo Testamento, ya, de los primeros libros en adelante. El 1.21 dice, y dará, en el contexto de que el ángel está hablando a la mujer, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, le vas a poner Jehová salva, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Ya, o sea, partimos con algo notable. Notable, esto es notable. ¿Ya? ¿Por qué es notable? Porque lo primero que nos dice... Ahí, está bien, sí, ya. Lo primero que nos dice es que Él viene a salvar al pueblo de algo en particular, de sus pecados. ¡Tarán! Interesante, de sus pecados. ¿Ya? Después vamos a ir a Lucas, al libro del gran Lucas, capítulo 2, versículo 11. Dice así, ya hablando del ángel también. Aquí le está hablando a María, Mateo, el ángel le está hablando a José. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David. No, le está hablando a los pastores, perdón. El ángel le está hablando a los pastores. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el ungido, el Señor. ¿Ya? Acuérdense que Cristo no es el apellido de Jesús, así como José Cristo se casó con María, entonces se llama Jesús Cristo, sino que Cristo significa salva, ungido. ¿Ya? Jesus Henry Christ. El ungido, ¿ya? Y aquí dice, nos va a salir un Salvador, ¿ya? Aquí no dice de qué nos va a salvar,
en este versículo, sino que habla acerca de que Salvador. Menciona que es el Salvador. Nos va a mandar un Salvador, genial. Pero en Mateo nos está dando la idea de que es un Salvador que nos viene va a salvar al pueblo de sus pecados. Ahora, si vemos un poquito atrás, cuando Zacarías habló en Lucas 1:69, o sea, 68 y 69, dice: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención. Redención es perdonar los pecados, salvar de los pecados. Ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. ¿Ya? Generalmente el cuerno representa un rey, ¿ya? Un cuerno de salvación, ¿ya? También lo podemos poner ahí si alguien quiere. Vamos a ponerlo aquí también, para que quede registrado. El 1:68. Cualquier versículo que tiene ese capítulo. Después nos vamos a ir a Juan. El libro que acabamos de terminar hace poquito. Interesante libro. 4:14. No, el 4:14. Sí, ese puse yo, ¿no? 4:14. Pero parece que me equivoqué, a ver. Juan 4:42, perdón, 4:42. Es que primera de Juan 4:14 y Juan 4:42. Dice: Y decían a la mujer, esta es la mujer samaritana, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¿Ya? Vamos a corregir este pecado aquí. Y vamos a poner las letras. 42. Ya, chuta. O sea, aquí la Biblia nos dice que Él es el Salvador del mundo. Claramente Dios quería salvar porque se mandó un Salvador, es porque Él quería salvar, ¿no? Aquí lo vamos a poner: salvar de los pecados. Es importante. Después tenemos Hechos 4:12. Eso lo leímos el fin de semana. Y en ningún otro, hablando de otro nombre, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Ya? Es interesante porque aquí menciona salvos en su nombre, la idea del nombre, el nombre. Más pequeñín, ya para que caiga más, que tenemos otro capítulo también. Y después tenemos Hechos 13:23, que todavía no lo hemos leído, pero lo vamos a leer el próximo jueves. Jueves, mi chico. Diciendo: de la descendencia de este, hablando de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. ¿Ya? O sea, aquí también menciona, Jesús es Salvador. O sea, como que la Biblia nos va dando pistas, ¿ya? Uno puede decir: Israel, no sé si esto sea tan necesario, porque a esta altura todos sabemos que Jesús es el Salvador, ¿ya? Pero estoy seguro que ninguno podría decir de memoria un versículo que lo dijera. No, no es por eso. La verdad es que es necesario que podamos encontrar las respuestas lógicas en la Biblia, ¿ya? Vamos al libro de Romanos 5, capítulo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ya? Salvos por la vida de Jesús. Ahora, cuando se refiere a la vida, se refiere al hecho de que Él haya sido resucitado, ¿ya? Ahora, esto está conectado como paralelismo con el 9. El 9 dice:
Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, o en su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Jesús. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ya? Eso como que repito la idea, pero particularmente aquí podríamos decir que nos va a salvar de su ira, pero sabemos que la ira de Dios es el resultado de nuestra rebelión, o sea, salvación de la ira, pero eso también lo está poniendo igual como reconciliación. O sea, Pablo está diciendo acá que salvación es sinónimo de reconciliación. No sé si van conectando las ideas. ¿Ya? Reunir todas las cosas, enemistad por la maldad, trae ira, pero nos viene a salvar de nuestros pecados. O sea, nos viene a reconciliar, unir todas las cosas de nuevo. Entonces vamos a ir a Efesios ahora. Efesios 5:23. ¿Qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo, salvador de la iglesia. Interesante, ¿eh? Pablo aquí lo acota ya directamente hacia la iglesia, sabiendo que la salvación no es para todas las personas. O sea, no todas las personas son salvas porque Jesús murió, sino que las personas son salvas porque creen a la obra de Jesús. ¿Ya? Después tenemos Filipenses 3:20. Llevo al tiro los versículos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Salvador Jesucristo de los cielos. ¿Ya? Alguien se puede preguntar y decir, a ver, espérate, Israel. Este versículo está diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de esa misma ciudad o país de donde tenemos la ciudadanía, viene el Salvador. ¿Verdad? Entonces, ¿este versículo acaso no prueba que el final de todas las cosas no es un cielo nuevo y tierra nueva, sino que nos vayamos al cielo? Jaque mate, Israel. Jaque mate todos los que... Jaque mate testigos de Jehová. No, la idea de este versículo tiene todo el sentido cuando nosotros sabemos a qué se refiere Pablo como judío del primer siglo, como judío en sí, o sea, no judío, era de la tribu de Benjamín, pero como israelita y como experto en la ley, tiene la cosmovisión de qué significa el cielo. Entonces, cuando él dice, nuestra ciudadanía ya no es de este mundo, sino que se refiere de los cielos. Porque piensa en el versículo anterior, cuyo fin, veamos del 18 también, porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora les digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición. ¿Ya? O sea, la perdición es el fin a causa de que se han revelado a Cristo, cuyo Dios es su apetito, alguna versión dice es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Ya? Y él parte diciendo, bueno, el 17 es el que termina llevándonos hasta el 20. El 17 él dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Ya? Y de ahí nos saltamos al 20 que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero lo contrapone con la idea de las personas que viven como ciudadanos terrenales. O sea, la idea no es decir, nosotros estamos esperando irnos a las nubes ahí arriba donde está Dios, a ese lugar que nos pintaron. No, la idea es decir, nosotros tenemos, hermanos, sean imitadores de nosotros, porque nosotros imitamos a Jesucristo. No como las personas que diciendo que imitan a Jesucristo son enemigos de la cruz, y su Dios es el vientre, y hacen lo que quieren para su propio beneficio, porque lo único que hacen es pensar en las cosas terrenales, de dónde es su ciudadanía. O sea, la idea es decir, hablar de las cosas terrenales no se refiere sino a lo que viene mencionando antes, la gloria vacía, que su Dios, o sea, lo que ellos siguen y sirven, es a sus instintos, a sus apetitos humanos,
y, y están en camino de perdición. O sea, él está comparando esa ciudadanía con la ciudadanía de nosotros. Entonces él dice, si tú perteneces al cielo, tienes deseos de la gente que está allá, o sea, de los habitantes del cielo. ¿Quién está allá? Dios. ¿Ya? Y los que sirven a Dios, los ángeles y eso. Los que están en la tierra son las personas que se manifiestan como la naturaleza que domina en la tierra hoy en día. La naturaleza pecaminosa, de los deseos vanos, los deseos de la maldad, que dominan al hombre. Entonces este versículo no es literal, que nosotros vamos a subir allá donde viene el Señor. Acuérdense que en Colosenses dice, este versículo va de la mano con Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 y 3. Dice, si han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, o sea, las del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo mismo, o sea, en las cosas terrenales, ¿ya? O sea, la idea es que se pueda entender que este versículo no habla acerca de que nosotros nos vamos a ir al cielo, sino que habla acerca de Cristo está en el cielo, Dios está en el cielo, seamos santos como ellos son santos, y no busquemos los deseos, no busquemos vivir como la gente que está en esta tierra busca vivir, contraria a Dios. O sea, Colosenses punto. Colosenses 3, 1 al 3. Gracias. Prácticamente, de nada, es un paralelo con los pasajes que tenemos acá. Espero que se haya entendido esa idea. Después vamos a 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Pero perdón, me salté uno que no lo anoté ahí. Debería anotarlo. Ya, lo voy a anotar aquí. Es primera de Tesalónica. No. 5. Perdón, era ese. Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Ya? Es que estaba escribiendo así, ¿verdad? Voy a cambiar el color de la letra porque no veo nada. Tesalonicenses. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Aquí podemos ver que la idea de este pasaje es salvación del aire. ¿Ya? Que es la misma cosa que dice en 1 Tesalonicenses 1:10, ¿ya? Por él seremos salvos de la ira. Ahora, la ira de Dios no significa que... O sea, tenemos que... Bueno, cuando terminemos todos los versículos vamos a armonizar. Bueno, no vamos a hacerlo todavía. Después tenemos 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Ya? Tenemos salvar a los pecadores. ¿Ya? Y después tenemos el 4:10, que se lo sabemos de memoria. Porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Salvador de los creyentes. O sea, de forma técnicamente Salvador de todos, pero realmente solamente termina siendo Salvador de los que van a creer, ¿no? Después nos vamos a 2 de Timoteo 1:10, que dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió
la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Vamos a leer un poquito más arriba para que podamos tener más sentido desde el 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. O sea, nos salvó de la muerte. ¡Tarán! Después nos vamos a Tito el Bambino. No, a Tito el no el Bambino. 2:13. Aguardando. Bueno, vamos a leer desde el 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora es importante porque después dice de qué nos vino a salvar. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. O sea, salvarnos de nuestra iniquidad. Salvarnos nuestra iniquidad. Iniquidad es una palabra. Katá es pecado. Iniquidad es un término que se refiere como a pecar por malo nomás, o sea, hacerlo de malo malo. Cuando a uno le gusta mucho una maldad y lo hace y lo sigue haciendo. Eso es como la idea general, ¿ya? Hoy en día hay un montón de teorías como estos grupos apostólicos, que la iniquidad es como algo mayor que el pecado, y que existe la iniquidad generacional, y que existe... Pero... ¡Oh! Se cayó la cuestión. Zoom me avisó que tuvo un drama y que cortó la transmisión por un rato. ¿Me escucharon o no? Hasta ahora. Se borró todo lo que habíamos escrito aquí. Alguien le había sacado un pantallazo, ¿no? Yo lo anoté, ¿Sí? Ya, todos. vale. ¿Me lo vais dictando, porfa, para escribirlo de nuevo? Ya, Mateo 1:21, Ya, que me la mando. Dale. notable. Salvador de pecados. Salvador de nuestros pecados. Ya. Pues dice, Lucas 2, ¿ah? después. Salvador. Y así hay una referencia con Zacarías, si es que no me equivoco, Sí, que es 68 y 69. el 1, 68 y 69. Claro que también habla de la salvación. Juan Ya. 4:42, Salvador del mundo. Hechos 4:12, 4:12, salvos en su nombre. Salvos en su nombre. Y después, 13:23, Jesús es Salvador. Jesús es. Efesios 5:23, Romano 5:10. Romanos 5:10, Salvador de la ira. Salvador de la ira. 5:23, Efesios, Salvador de la iglesia. ¿Ya? Filipenses. Filipenses 3:20, Salvador Jesucristo de los cielos. Es como un Ahí nombre, ¿no? hiciste referencia a Colosenses 3, del 1 al 3. Sí, sí. Que era prácticamente para que no piensen que este versículo habla que vamos a ir al cielo. ¿Ya? Ahí viene Tesalonicenses, De primera veras. Tesalonicenses. Se me había olvidado ese detalle. Chuta, me equivoqué.
Chupaya. Pero voy a dejar de grabar porque estoy purando. Bueno, no ha pasado nada, hermanos. Ustedes saben. No. Hebreos 5:9. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, salvación. Pero vamos a ponerlo así. Autor. Eterna salvación. Bueno, es un hit nuevo que saqué, autor de Eterna Salvación. No sé si lo han escuchado. De ahí se me ocurrió, pues no lo inventé yo. Para los que creyeron que había sido yo inventado. Después el 725. Bueno, es bien parecido a este. Dice, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Ya? Salvador, salvar eternamente. ¿Ya? Alguien podría, estos son uno de los pasajes que usan las personas que dicen que la salvación no se pierde, y dicen que él se hizo autor de eterna salvación para los que le obedecen. Ahora, es súper importante, porque el versículo 5:9 no está hablando acerca de nuestro estado de la salvación, sino que está hablando acerca de la salvación en sí, no de nosotros y de nuestra participación en ella, sino que es la salvación de Jesús, o sea, la salvación que Jesús abrió, ¿tiene final en sí misma? O sea, ¿él creó algo que puede caducar? No. El estado de salvación que él creó, la oportunidad de restaurar con Dios las cosas, ¿tiene final? No. La salvación es eterna en sí misma. ¿Ya? Pero después dice a los que le obedecen. Y el 725 dice, oye, pero dice, salvar eternamente. Claro, claro. Dice, él puede salvar eternamente. O sea, es poderoso. ¿Ya? Es poderoso para salvar para siempre. Él puede salvar para siempre. ¿Ya? Porque su salvación es eterna. O sea, lo que hablan esos dos pasajes no es de nuestro estado en la salvación, ni de cómo, ni de qué depende nuestra salvación, sino que habla de la naturaleza de la salvación en sí. O sea, Jesucristo no hizo una salvación que dura 1000 años, que dura 1.000.000 de años. No, Él hizo una salvación que dura para siempre. Entonces, las personas que... Y hay obviamente un estado, hay una fecha límite para nosotros, en la que una fecha límite para que nosotros podamos entrar a esa salvación, participar de esa salvación. Porque cuando yo me muera, o sea, la fecha límite es nuestra muerte o la venida del Señor, o sea, el juicio final, prácticamente. Hasta que antes de morir o hasta antes del juicio, podemos entrar a la salvación que es eterna. Pero estos dos pasajes no están hablando acerca de mi relación hacia la salvación. Por ejemplo, imagínense que yo digo, el Luxic, Farcas es tan millonario que es poderoso para invitarte a unas vacaciones que duren 5 años. ¿Ya? Significa, o sea, ¿estoy hablando ahí acerca de mi relación hacia esas vacaciones? No, estoy hablando acerca de la naturaleza de la invitación que puede hacer esta persona por su capacidad. O sea, él tiene los medios para poder darle una naturaleza a esas vacaciones, a esa invitación. Y esa invitación nos habla acerca de que dura 5 años. Pero alguien podría decir, oye, pero eso significa que estoy obligado a estar los 5 años ahí. No me puedo salir antes, si me aburro no me puedo venir, o si me enfermo. Ah, no, ese es otro tema. Y te van a decir, no, existen otras condiciones, te podéis venir al tiro, da lo mismo, etc. ¿Ya? Porque la idea no es hablar acerca de nuestra participación en esa salvación, no está hablando acerca de eso literalmente, sino que está hablando acerca de la naturaleza de la invitación y no de si es que los invitados pueden salirse o no salirse, o aceptarla o no aceptarla. ¿Se entiende? Espero que se entienda. ¿Ya? Es como un poco sutil, pero así es como el texto es lo que nos quiere apuntar.
Después vamos a ir al que habíamos leído al principio, que habíamos mencionado al principio, que es 1 de Pedro 1, 18 hasta el 20. Sabiendo que no fueron redimidos de vuestra vana manera de vivir. Aquí el concepto de redimidos o redención es el mismo concepto que se aplica para salvación, ¿ya? Porque redención es libertad, pagar una deuda, o sea, pagar la deuda de los pecados, liberarnos de nuestros pecados. No fueron redimidos, o sea, sabiendo que no fueron salvos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, y sin mancha, dice acá, o sin mancha y sin contaminación, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. Acuérdense que los últimos tiempos empezaron con Jesús, ¿ya? Todas las profecías de los últimos tiempos partieron ahí. Pedro mismo dijo que la profecía de Joel, que dice que en los últimos días o en los últimos tiempos derramaré mi espíritu, y eso empezó ahí. Aquí Pedro dice también porque fue manifestado en los últimos tiempos, o en los tiempos posteriores, que se refiere a eso, en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, o sea, son cuando Jesús vino, ¿ya? Interesante. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué dice? Que hemos sido salvos de nuestra Salvador de la vana manera de vivir, ¿ya? Y no solo eso, Salvador preparado por Dios. ¿Cómo lo podemos poner? Salvador, Salvador desde antes de Génesis 1:1. ¿Ya? Y 1 de Juan 4:14. Hasta el 4:14. Dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Bueno, repite la misma idea acá. Salvador del mundo. Ahora, entonces, si analizamos bien todas las ideas que vemos aquí, podemos ir entendiendo de qué nos quiere salvar este Salvador, o a qué nos viene a salvar este Salvador, ¿ya? Por un lado, de nuestros pecados, ¿ya? Del mundo, o sea, viene a salvar al mundo de sus pecados, nos salva a través de su nombre, nos viene a reconciliar, ¿ya? Para que no suframos la consecuencia santa de nuestra rebelión, o sea, nuestros pecados. Podríamos decir que Él quiere salvar al mundo de los pecados y de la consecuencia santa de esos pecados, ¿ya? Que es la reconciliación. O sea, nos quiere reconciliar, perdón. Salvar y reconciliar es la misma cosa para los escritores bíblicos. Él es el Salvador de la iglesia, ¿ya? Es súper importante. Él viene de los cielos, o sea, habita con Dios. Nos va a salvar de la ira, que es reconciliarnos. Viene a salvar a todos los pecadores, claro, porque quiere sacar los pecados. Pero ¿de quiénes son los pecadores? Todo el mundo. Pero eventualmente la salvación se aplicará para las personas que creen, o sea, la iglesia. ¿Nos va a salvar de la muerte? Oh, interesante. O sea, ¿de qué nos va a salvar? ¿De la ira? ¿De la muerte? ¿De la iniquidad? ¿Del pecado? O sea, nos damos cuenta que lo que está haciendo aquí o sea, el término técnico es sinonimia, ¿ya? O sea, son sinónimos. Dependiendo de lo que está hablando, en el contexto en el que está hablando, él pone de diferentes maneras de qué nos viene a salvar. En última instancia, la muerte, la ira, nuestros pecados son lo que dice en Génesis 4. O sea, el deseo de dejarse ser consumido a voluntad por la maldad interna. Y ese proceso continuo, permanente y a voluntad, que también la Biblia considera como una rebelión a Dios, genera ira de Dios, ¿ya? Que es la respuesta santa de Dios o sea, es que él tiene que hacer justicia frente a esa injusticia. Eso es lo que le produce como esa ira, esa impotencia, ¿ya? Es santa, obviamente.
Y obviamente eso va a traer una consecuencia, que es la muerte, que es la separación, que es la ira. Y Él nos va a salvar de eso. También encontramos que su salvación, la salvación que Él nos ofrece, su naturaleza es eterna, porque Él es eterno, porque Jesús es eterno. Es así de poderoso este Salvador, que nos puede salvar eternamente si nosotros, no, si nosotros queremos y si nosotros nos entregamos a eso, nos puede salvar eternamente. ¡Wow! Interesante. Pero también dice que nos salvó de nuestra vana manera de vivir. O sea, una vida de pecado, de iniquidad, es una vida vacía. ¿Ya? Y no solo eso, sino que es un Salvador que estaba planeado desde antes de Génesis 1:1. ¿Ya? Salvador o sea, nos quiere salvar a todos. O sea, si uno analiza todo esto, no lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Pero es interesante que ustedes pudiesen trabajar en esto y decir, oye, ¿a qué conclusión podemos llegar? Mira, tantas ideas distintas. ¿Cómo podríamos ordenarla en una sola idea? ¿Cómo podríamos poner una sola idea, un párrafo o unas 3 líneas que ponga todas estas cosas juntas? Interesante trabajo, ¿no? Interesante. Bueno, vamos a salir entonces al siguiente. ¿Ya? Para ir terminando. El Salvador, ¿ya? O sea, claramente los escritores del Nuevo Testamento han entendido por igual que el plan de Dios con el hombre es de restaurar todas las cosas, ¿ya? O sea, esa es la idea. El plan de Dios es salvar al mundo, no es condenar al mundo. Jesús no vino para condenar el mundo, para salvarlo. O sea, el plan de Dios no es condenar al hombre, su deseo no es condenarlo, ni matarlo, ni destruirlo, ni tirarle la ira, sino que el plan de Él es restaurar las cosas. ¿Ya? Eso es lo que dice Efesios 1:10, restaurar todas las cosas. El deseo de Dios es de restaurar, unir, no mandar a la gente al infierno. Y una de ellas es la comunión con el ser humano, para que éste gobierne con él su creación bajo el cielo. Esa es una de las cosas que él quiere restaurar. O sea, esa es una de las ideas de salvación, eso es lo que quiere hacer. Ahora bien, esta convicción no ha venido de la nada, eso es súper importante, esta cosa no les apareció de la nada. Alguien puede decir, no, es que se le reveló el Espíritu Santo. Sí, pero ¿de dónde lo sacó el Espíritu Santo? Y uno puede decir, no, pero es que el Espíritu Santo es Dios, Él la saca de mí. No. No es que una cuestión que se inventaron, ¿ya? No ha venido de la nada. Sino que esta idea de un Salvador que quiere reunir todas las cosas se desarrolla a través de todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Lo que para los escritores bíblicos del Nuevo Testamento era lo que consideramos nosotros su Biblia. Ya, eso es súper importante. No es que un día dijeron, ah, sí, es que, y si nosotros decimos que Jesús nos quiere salvar y restaurar todas las cosas. No, no. Para ellos Jesús tiene sentido porque es la idea que está escrita, es la temática central, es como la arteria que nutre de vida a todas las demás temáticas del Antiguo Testamento. Interesante. ¡Tan! Una figura en desarrollo. ¿Ya? Y esto es lo último que vamos a hablar en este día. Génesis 3. Sí, otra vez. Otra vez Génesis 3. Ya. Vamos a leer Génesis 3. Leamos atentamente el relato de Génesis 3 y meditemos en las implicaciones sobre el destino del ser humano y en el plan que Dios ha puesto en marcha. Existen ideas dentro del texto que nos ayudarán a entenderlo, ¿ya? Vamos a ver. Está entero aquí, ¿eh? Vamos a leerlo entero. No sé si les parece. Yo creo que sí. Ustedes están máquinas ya. Entonces, más máquinas. Vamos a tomar este de aquí y le vamos a poner color amarillo, patito. Y la serpiente, ¡tarán!, que tenía más arum que todos los animales o bestias del campo que el Señor Dios había hecho, ¿ya? Eso es un hipervínculo directo a Génesis 1. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto nos ha dicho Dios, no comerás ni lo tocarás, para que no
mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman, morado aquí, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Ya, es el pasaje que no se sabe si dice Elohim, o sea, dice Elohim, entonces no se sabe si es Dios o seres espirituales, como los seres espirituales. Conociendo el bien y el mal. Yo creo que estoy como 55% para que en verdad la traducción correcta sería seres espirituales y 45% a Dios, particularmente por lo que Dios dice después. Y aquí me gustaría comentar algo bien interesante, que esto va a marcar una tendencia en la Biblia. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿ya? Que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba ahí, Superman. Y él también comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya hablamos acerca de la idea de que aquí dice moriréis, ¿ya? Y cuando ellos comieron, fueron abiertos los ojos. Vamos a poner aquí, vamos a poner un color especial encima de esto, azul, y acá azul. Esto es importante, ¿ya? Porque nos va un poquito mostrando. Quiero que pongamos atención y se nos quede en la memoria el morado, ¿ya? Después vamos a poner la otra conexión morada. Serán abiertos sus ojos y serán como Dios conociendo el bien y el mal. Cuando dice, pero que no mueran, y cuando comieron, no murieron, fueron abiertos los ojos, y miren aquí, la serpiente le dijo, ciertamente no morirán. ¡Wow! Interesante, interesante. ¿Ya? Vamos a seguir. Siguiente diapositiva. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Dijo, oh, ya hace calor. O sea, ya bajó el sol, así que parece que era cerca de los Andes, en verano. Ya que bajó el solcito, fue a pasar. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él dijo, te vi en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? O sea, ¿quién te vino a decir cosas? Si se supone que solamente tú tienes comunicación conmigo. Yo soy el que te enseña. Yo soy el que te explica. Yo soy el que te da los mandamientos. Se supone que tienes que gobernar en base a lo que yo te diga, ¿no? Entonces, ¿quién? Y el hombre dijo, esto es súper interesante, porque no le echó la culpa a la serpiente, ¿ya? Dice, no, la mujer, que tú me diste, ¿ya? Si me hubieras dado otra mujer, probablemente no lo hubiese hecho. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿ya? Esto es como de la chivita. Quiero resaltar esto. Le preguntó, después le dijo, ¿qué has hecho, mujer? Y la mujer le respondió, la serpiente me engañó. Y esto es, pensamos bien, ¿es verdad o mentira que la serpiente engañó al ser humano? Y es verdad, la engañó. Por eso que Jesús dice que el diablo miente desde el principio. Y sus mentiras son tan bien armadas que parecen que fueran realidades. Si no, preguntan a las personas que están en cristianismo súper raro. Bueno, y después Dios le dijo a la serpiente, se te viene duro. Por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Esto es bien interesante, ¿ya? Dice, y entre tu simiente y su simiente. Y después dice, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, pensémoslo bien. Si nos vamos por aquí para allá, con efectos de sonido y todo.
Aquí dice tu simiente. Vamos a tomar por acá otro color, azul. La simiente verde de acá es la simiente de la serpiente, ¿ya? ¿Qué significa eso? En tu semilla. ¿Qué cosa tienen las serpientes? Tienen serpientitas. ¿Ya? Eso es lo que da luz a una serpiente, ¿no? No sé. Vamos a poner blanco. Perdónenme, hermanos, pero quiero que esto quede hecho como corresponde. ¿Ya? La serpiente que tienen, serpientes. Y obviamente los seres humanos que tienen, seres humanos. Pero ¿se estará refiriendo Dios aquí a que va a haber una extraña enemistad entre los humanos y las serpientes? Quizá alguna persona pueda decir, por eso que le tengo miedo a las serpientes, por eso no me gustan las serpientes, porque Dios puso una enemistad. No, pero en verdad no es eso. La idea es que aquí hay un asunto de trasfondo y tiene que ver con lo que representa la serpiente y lo que es la semilla de la serpiente. ¿Qué fue lo que puso la serpiente? O sea, con semilla se refiere a qué es lo que proviene de ella ahora. ¿Qué es lo que proviene de la serpiente? La serpiente puso rebelión en el ser humano, desconfianza, maldad, ¿ya? Enemistad. Eso es todo lo que tiene ella. Enemistad. Es todo lo que la serpiente tiene. Eso es su naturaleza. Bueno, mentira. ¿Ya? Eso es lo que la serpiente tiene y es lo que la serpiente pone en la simiente. ¿Ya? Eso es lo que la simiente de la serpiente va a generar en el ser humano. Lo vemos claramente en el siguiente capítulo. Pero él dice, va a venir un ser humano, o sea, de los seres humanos van a ser, de los seres humanos van a ser un ser humano, obviamente, que es de la semilla de la serpiente, de los seres humanos. Obviamente, a imagen de Dios. ¿Y qué va a hacer? Te vencerá y tú lo herirás. De cierta forma está como diciéndole la manera en que él te va a vencer es a través de que tú lo hieras. O sea, tú vas a causarle daño, tú sí lo vas a herir, pero es así como él te vencerá. Entonces esta es como una pequeña señal de una luz de esperanza para los seres humanos, porque si bien el ser humano está condenado, o sea, este momento lo terminó condenando, y ha puesto en el ser humano ya rebelión, desconfianza, maldad, enemistad, mentira, que es lo que va a seguir desencadenándose hacia adelante. Eso es lo que puso en el ser humano y es lo que vendrá en el ser humano para toda la vida. Dice la Biblia que entró en Adán el pecado y de ahí se ha transmitido para todos. Y el pecado no es más que este deseo de hacer de entregarse a la maldad, ¿ya? Entregarse voluntariamente a la maldad como algo que quiero vivir. Entonces al final lo que está diciendo acá Dios es que este ser humano que va a venir, o sea, va a venir un ser humano, eso es súper importante. Es un ser humano, ya, un ser humano que va a venir, que está hecho a la imagen de Dios, y él te vencerá. Pero para vencerte, para vencer a la semilla de la maldad en el ser humano, tendrá que ser herido por la maldad. ¿Ya? Eso es súper importante. Es súper importante. O sea, en la tercera página de la Biblia,
tenemos la siguiente. ¿Ya? Declaración. Y nos está un poquito formando la idea hacia dónde nosotros tenemos que mirar. Ahora, ¿qué idea nos deja esto? Nos deja la idea de que hacia el futuro algo pasará. ¿Ya? Va a aparecer un ser humano que va a luchar con todo lo que la serpiente representa y con todo lo que la serpiente le ha hecho a los seres humanos. Los colores feos que estoy poniendo como que ni siquiera... como que pegan verde con blanco. Parece... No se ve mal. ¿Ah? No se ve mal. Ay, yo no podía, lo siento, no podía. Bueno, lo cambio, perdónenme, hermano. No tiene mucho sentido, pero... Bueno. Entonces nos están dejando hacia el futuro, ¿ya? Como que los escritores bíblicos nos están diciendo, hay una esperanza. Va a llegar un ser humano, ¿ya? Que va a ser capaz de estar a la altura de la imagen de Dios y para vencer las consecuencias de la maldad en el ser humano, será herida por la semilla de la maldad. O sea, va a ser herida por la maldad para poder vencerla. Esa va a ser la temática, la forma. Y la semilla de la maldad, obviamente, como hablamos, es lo que la serpiente está causándole al ser humano, lo que le pasa a Caín después, ya que los seres humanos empiezan a actuar como bestias, porque empiezan a seguir la maldad interna. Bueno, después tenemos a la mujer le dijo el dolor de parto. Aquí hay un versículo interesante que vamos a mencionar. Esto que está aquí, dice, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Es exactamente la misma frase que después habla en el capítulo 4, que el deseo del pecado será para ti, pero tú tienes que tener dominio sobre él. Ya, es como que si alguna de las consecuencias de la mujer pareciese ser... acuérdense que todo esto tiene que ver con la desviación de cómo Dios quiere que funcione el gobierno del ser humano en la tierra. Y una de las cosas que pasó como consecuencia es que la mujer querrá ponerse a cargo, ¿ya? Querrá ponerse a cargo. Y como que tendrá el deseo de gobernar. Ya no gobernar con el hombre o participar del gobierno como Dios quiere con el hombre, sino que ella querrá gobernar. Así como el pecado, no digo que la mujer sea igual al pecado, sino que me refiero a que son las ideas similares. Así como el pecado quiere dominar al ser humano y el ser humano no tiene que dejarse dominar, dice que la mujer querrá dominar al ser humano, pero le está diciendo el problema, ¿sabes cuál va a ser? Es que el ser humano ahora va a dominarte. O sea, como que vaya a vivir en esa impotencia de que vas a querer controlar, tomar las decisiones quizá, o gobernar de una forma diferente, pero no vas a poder porque el hombre lo va a hacer sobre ti. Después tenemos... Y después le dijo a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Esto es bien bueno, porque tenemos otra idea respecto de cómo debería ser el gobierno. O sea, no tendrías por qué haber... O sea, no escuchar la voz de la mujer, sino que se refiere a obedecer a la mujer en algo que no debería haberle obedecido. Ya, eso se refiere. Escuchar la voz de la mujer. Obedecerla cuando no tendría que haberle obedecido. Cuando ya había un mandamiento, no tendría por qué haber obedecido. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Después viene Noé, que se llama Noaj, porque él, Nahem, eso es como el juego de palabras, se llama Noé porque él va a traer como descanso a ellos, porque la tierra no les da y toda la cuestión. Y después le dice, hasta que comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Triste. Bueno, aquí vemos que el Señor igual tiene cuidado de ellos, ya los vistió y les dijo, iros de aquí, iros. No estamos haciendo mucho énfasis en estos pasajes porque no van al caso, ya, más que nada por eso. Y aquí,
me gustaría recalcar, acuérdense que ojalá se hayan quedado con el morado, ya que hablamos de que se van a olvidar de eso. Entonces Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ya que algo que la serpiente también dijo. Entonces por eso que yo creo que tiene que ver, estoy un poquito más inclinado al hecho de que habla como Elohim, porque el ser humano, en teoría no es que conozca el bien y el mal ahora, sino que él puede decidir entre el bien y el mal, ¿ya? Y el ser humano, y Dios nunca va a decidir entre el bien y el mal, porque por su naturaleza él no puede decidir, no tiene la opción de hacer mal, ¿ya? Por su naturaleza, o sea, él es perfecto. Entonces los que sí pueden decidir entre el bien y el mal son los restos de los Elohim. Entonces aparentemente el Señor está diciéndole, ¿ya? Puede ser una de las explicaciones, ¿ya? Pero lo interesante es que la serpiente dijo algo que Dios sí dice después, ¿ya? Por eso que el engaño de la serpiente está bien hecho, porque es una treta, jugando con las palabras, usando las mismas palabras, le da la percepción diferente al ser humano. Ahí está el asunto. Genera una idea diferente del ser humano usando las mismas palabras. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a cómo distinguir. Después dice, cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida. Cuando la temática del árbol de la vida es bien interesante, ¿ya? Porque si había un árbol de la vida, los árboles tienen que regarse con algo. ¿Con qué se rega el árbol de la vida? Sino con el agua de la vida. O sea, el árbol de la vida tiene que ver con... Particularmente la mayoría de los expertos en este asunto dicen que el árbol de la vida tiene que ver con... O apunta al hecho de que como Dios estaba ahí, había eternidad en ese lugar. Entonces los seres humanos podrían participar de la eternidad. Acuérdense que comer el árbol no lo iba a hacer. O sea, no es como que el fruto te dé vida eterna, no es como el cáliz de la vida eterna de Indiana Jones, sino que tiene que ver con que la naturaleza de eso es eterna. Entonces los que comen de él podrán ser eternos, podrán vivir para siempre. Por eso es que después Jesús también habla sobre el asunto y dice, el que come de mí vivirá para siempre. ¿Ya? Los echó del huerto del Edén. Aquí está la consecuencia, fíjense, lo que después la Biblia enseña, que Jesucristo es el Salvador, o sea, quien quiera que va a ser este ser humano que va a venir y que para poder vencer la semilla de la maldad y la maldad tendrá que ser herido por ella, va a venir a ordenar estas cosas, ¿ya? Porque la maldad generó que el ser humano terminara aquí, ¿ya? Esta es la consecuencia de la maldad. Entonces, sea quien sea el que va a venir, ¿ya? O sea, el ser humano que vendrá vencerá a la maldad siendo herido por ella para poder restaurar el estado del ser humano previo a la desobediencia causada, no causada, sino que la desobediencia que vino debido a la tentación de la maldad. Podríamos decirlo de esa forma, ¿ya? Eso es importante. Los echó, ¿ya? Lo expulsó. Le dijo, ya no perteneces aquí. Lo expulsó. Expulsó al hombre. O sea, la Biblia, todo lo que hablamos de lo que Él nos viene a... O sea, ¿el salvador de qué? Es el salvador de aquella consecuencia negativa que nos generó la separación de Él. Entonces, obviamente, el ser humano vendrá a... el ser humano que tiene que venir, que nos está, o sea, nos está dando una pista, Génesis 3, de que va a venir un ser humano que va a vencer a la maldad, siendo herido por ella. Así es el mecanismo por el cual lo va a vencer. Y luego restaurará ese estado. O sea, si nos echaron del Edén, nos separaron de Dios, nos expulsaron de ese estado de comunión perfecta, de la presencia de Él, estando con Él, y el ser humano no estaba como alabando a Dios todo el día, estaba trabajando la tierra, poniendo nombre a los animales, haciendo cosas, nos restaurará ese estado nuevamente, ¿ya? Ese ser humano que vendrá. Hay una pequeña promesa. Y dice que puso estos querubines, ¿ya? Los querubines no se refiere cuando las personas dicen,
tienen niños súper porfiados y dicen, mira los querubines. Me da risa cuando dicen eso. Bueno, los querubines son estas figuras como media humanas, o sea, animal humanas que están como para guardar la entrada al lugar santo. La espada encendida que anda por todos lados, o sea, una espada que tiene fuego, te consume, no puede escapar. Y es interesante porque lo que están haciendo es el camino al árbol de la vida. No es que el árbol tenga vida, hablamos, sino que tiene que ver, el árbol de la vida representa a estar con Dios ahí. Porque imagínense, ellos no tenían prohibido comer del árbol de la vida, ¿ya? O sea, ellos participaban todo el tiempo. Lo que simboliza el árbol de la vida es que si uno está en él, con él, nunca morirá. Y lo que estaban protegiendo estos seres, de cierta forma, es el acceso a Dios. O sea, nadie puede acceder a él. Entonces, si otra cosa va a hacer este ser humano que va a volver, es que, lo que les decía recién, va a abrir un estado, va a abrir un acceso, ¿ya? Y vamos a poner aquí también. Y abrirá un acceso, camino hacia Dios. No sé si alguno ya le van sonando algunos versículos del Nuevo Testamento con estas cosas, ¿no? Que obviamente está bien. Eso es súper importante. O sea, nos quedamos aquí. La Biblia nos enseña, al principio hablamos del Salvador, ¿ya? Hablamos de Jesús, ahí vamos a llegar. Pero ahora vamos a ver cómo la Biblia nos presenta ese pasaje, porque el asunto es que los escritores del Nuevo Testamento no llegaron a esa conclusión de la nada. No es que se despertaron un día y dijeron, ah, sí, Jesús es el Salvador de los pecados, de la ira, de la iniquidad, de la muerte. No. Ellos entendieron que Jesús era ese personaje, y Pedro se atreve a decir que estaba preparado desde antes del Génesis 1:1, porque entendieron las Escrituras, el Antiguo Testamento. ¿Ya? La próxima clase vamos a hablar acerca de lo que las Escrituras quieren hablar de forma general. O sea, cuál es la esencia de las Escrituras para ellos, del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y vamos a seguir continuando con esta historia. O sea, la idea es poder continuar con estas pistas que nos va dejando. O sea, vamos a seguir esta pista. Vamos a seguir la pista del... Lo que vamos a andar buscando en la Biblia es ese ser humano, perdón, ya lo escribí acá. Lo que vamos a buscar nosotros es este ser humano, ¿ya? Vamos a tratar de seguir a través de la Biblia buscando cuándo va a aparecer el ser humano y las cosas que se van diciendo de ese ser humano, ¿ya? Súper importante. Bueno, eso sería todo.